En algún momento llegamos a la necesidad de querer proyectar nuestra cámara en Hollyrics hacia las pantallas del templo. ¿Y esto es viable hacerlo? Claro que sí. Por eso en este video tutorial te quiero enseñar cómo poner esa cámara en Hollyrics y tener en cuenta algunos parámetros de configuración. Así que no te lo puedes perder. Vamos entonces después del intro. Y antes de continuar, chicos, recuerden que mi nombre es Daniel Monsalve, el líder de la iglesia La Gran Comisión, desde la hermosa y deliciosa ciudad de Bogotá, Colombia. Ese es mi país. Bien, amigos, pues para continuar voy a tener que apagar mi cámara para que esta obviamente sea también reconocida desde Hollyrics, puesto que pues si la uso aquí en OBS no la voy a poder utilizar allá en Hollyrics. Así que bueno, voy a apagar la cámara para continuar. Bien, amigos, entonces aquí ya estamos en nuestro Hollyrics y lo que vamos a hacer es muy importante, ¿no? En la parte del VLC Player, aquí hay unos punticos y en estos tres puntos vamos a ir a una parte que dice Webcam. Aquí en Webcam nos deben salir a nosotros todas las cámaras que están, en este caso, en el computador, ¿no? Por ejemplo, aquí ya tengo mi Logitech G930 y tengo pues de aquí para abajo las que utilizo en Iridium Cam, en Logic Capture, Droidcam, OBS Virtual Cam y demás, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? En este caso voy a poner mi cámara Logitech C930E, ¿bien? Aquí en el Live Caching, esta parte de aquí es el almacenamiento de caché en vivo. Quiere decir que en este caso, entre más pequeño caché, por ejemplo, ponerle 0 o ponerle 50, vamos a tener un delay que siempre va a ser notorio. Obviamente todo esto tiene que ver muchísimo con su sistema, con sus equipos de cómputo, con toda la parte física de streaming, ¿bien? Entonces, yo aconsejo, porque en las pruebas que he realizado en 150 live caching pues trabaja muy bien en la relación, bien, va muy bien esa parte del delay, ya lo vamos a ver. En el ancho, altura, pues en este caso yo estoy trabajando en 1920 por 1080. ¿Por qué? Pues porque esa es mi relación de aspecto en mi pantalla. En este caso hay que ustedes ver si de pronto lo tienen en 1280 por 720 o pues si en este caso va más hacia abajo, ¿no? Entonces yo lo voy a poner en 1920 por 1080. De resto, vamos a dejar configurado esto en 0 y esta parte en 0. Esta parte de acá es como tal la altura y el ancho, ¿no? Entonces, los FPS, en este caso, les aconsejo que lo dejen en 30 FPS, ¿bien? Y aquí ustedes si quieren o no, pues lo ideal es que de pronto ustedes tengan una mixer para manejar ese audio de esa cámara. Entonces, pues aquí lo dejen desactivado, ¿bien? Ahora, vamos a darle aquí en este caso OK, y ya tenemos configurada nuestra webcam. Cuando nosotros en esta parte de aquí del play, del VLC Player, le damos aquí, vamos a poder ver que en la parte de acá arriba, aquí arribita, se está en este caso alumbrando como una pantallita como verde que te da la opción del pause o el stop, ¿no? Eso quiere decir que ya están tu cámara, en este caso en las pantallas público de Hollyrics. Ahora, si esta cámara no te sale, posiblemente es porque tienes esta pantalla completa apagada, ¿no? O sea, posiblemente lo tienes así. Bien, vamos a verlo entonces de cierta manera. Yo he creado aquí esta escena, que en este caso pues es en la parte izquierda es mi pantalla principal de donde yo voy a manejar todo mi Hollyrics y esa pantalla pequeñita que está al lado es la pantalla público. Como ustedes bien pues pueden ver aquí en la parte del VLC Player yo tengo mi pantalla apagada, o sea está ahí en blanco, ¿no? Está apagado. Quiere decir que si en este momento yo lo prendo, pues voy a tener ya directamente la imagen de mi cámara, en este caso la Logitech. Ahora, miren que en la parte, digamos, derecha e izquierda se ven ese marco negro. ¿Y ese marco negro a qué se debe? Porque nosotros tenemos que ir aquí a los tres punticos nuevamente. Y en la parte de video debemos darle aquí extender para que nuestra imagen ahí sí se extienda por completo a la relación que le hemos dado. Como ustedes pueden ver ahí, ya tenemos en este caso nuestra cámara en las pantallas público. Quiere decir que de esta manera ustedes ya lo tendrían allá en sus pantallas en la iglesia. Y miren que pues realmente la relación en este caso de delay es mínima. Vamos a realizar un ejercicio, por ejemplo, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Para mí, la verdad, parece que va muy bien. Y eso que pues el delay, si ustedes analizan muy bien, ahí está minucioso. Así que ustedes pueden
o ir mejorando esa parte del live caching o ir bajándolo. Esto realmente también es de pruebas. Y bien amigos, ahí por ejemplo cuando ustedes quieran proyectar la letra de las canciones, por ejemplo ustedes pueden ir proyectando y normal va a salir obviamente su canción, en este caso va a salir el diseño que ustedes le han dado, van a poder pasar la letra de la canción normal y cuando ustedes le den escape, pues en la parte de abajo está la cámara prendida. Esa cámara siempre va a estar prendida. Miren que aquí siempre está prendido. O también lo que pueden hacer, por ejemplo, en las pantallas y en la configuración aquí de Holyrics es que dentro de un tema que tenga en este caso fondo transparente, ustedes pueden mostrar la letra de las canciones de esta manera. Pueden ir mostrando la cámara, así como lo pueden ver, y pueden mostrar la letra de la canción, así. La verdad se ve muy profesional. Este es un tema con fondo transparente, así es muy sencillo. Y en la parte de abajo pues tiene su banner y ahí va saliendo la letra. La verdad es que me parece que también se ve muy profesional. Pues bien amigos, esto es lo que quería enseñarles en este video tutorial. Espero que de verdad les haya gustado muchísimo, que puedan dejar aquí abajo sus comentarios para que pongan ustedes la cámara, en este caso desde Holyrics, y la puedan proyectar allá a las pantallas del templo. Y también lo pueden llevar, ¿por qué no?, a sus transmisiones en OBS a través pues de un video que yo he hecho, por acá se lo voy a dejar, sobre cómo capturar el video en este caso de otra pantalla y mostrarlo en OBS. Eso está buenísimo también. Amigos, eso fue todo en este video tutorial. Te invito para que le des un gran like, te suscribas aquí abajo, actives la campanita de notificaciones y compartas este video a todas las personas que tú conoces. Desde la hermosa y maravillosa ciudad de Bogotá, Colombia, te envío un fuerte abrazo y chao, Pingüín.